Impulso de una fuerza. Así como el concepto de trabajo surge como una característica del efecto que una fuerza ejerce sobre una partícula al desplazarse ésta una cierta distancia, el concepto de impulso de una fuerza se utiliza para caracterizar el efecto de ésta durante un intervalo de tiempo. Cuando arrojamos una piedra con la mano, con una onda o gomera o con cualquier otro dispositivo, sobre la piedra actúa una fuerza solo durante un intervalo de tiempo en que ella se halla en contacto con el dispositivo impulsor. De ahí que quepa definir como impulso de la fuerza al producto de la misma por el intervalo de tiempo durante el que actúa, pero el valor de esta fuerza puede variar de cualquier manera durante el intervalo. Así que resulta más conveniente definir un impulso elemental, o sea, producto del vector fuerza por el intervalo elemental de tiempo. El impulso elemental resulta ser así otro vector con igual dirección y sentido que la fuerza. Para un intervalo finito entre dos instantes de tiempo, T1 y T2, el impulso total será naturalmente la integral entre esos dos tiempos del producto del vector fuerza por el elemental de tiempo. En el caso más general, el vector impulso se determinará mediante componentes rectangulares, componentes en el eje X del vector impulso, en el eje Y y en el eje Z. Con ellas puede calcularse el módulo, como la raíz cuadrada de la componente en x elevado al cuadrado, más la componente en y elevada al cuadrado, más la componente z elevada al cuadrado. Y los ángulos que el vector impulso forma con los ejes coordenados alfa, beta y gamma. Estos son sus cosenos directores y esta es una propiedad de los cosenos directores. En el caso más sencillo en que la fuerza tenga dirección constante, movimiento unidimensional, el módulo del vector impulso será directamente la integral del módulo de la fuerza por el diferencial tiempo. Pero para poderlo calcular, sin necesidad de conocer las ecuaciones de movimiento de la partícula, es menester que la fuerza sea constante o únicamente función del tiempo. Si fuera función de la posición, la velocidad y el tiempo, habría que expresar la posición y la velocidad en función del tiempo para resolver la integral, lo cual implica saber cómo se mueve la partícula, o sea, conocer la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. Al patear una pelota o golpearla con un palo de golf o con una raqueta, una serie de fotografías tomadas a alta velocidad nos muestra la variación de la deformación experimentada durante la acción de la fuerza impulsora. Ella es nula al comienzo, aumenta paulatinamente hasta un máximo y luego decrece hasta desaparecer. Cabe así imaginar que la variación de la fuerza con el tiempo tenga la forma como la que indica la siguiente gráfica. Durante el impacto, el área rayada representa el impulso elemental. Diferencial de impulso igual a F
por diferencial t. Y el impulso total en el intervalo que va desde un tiempo 1 a un tiempo 2 estaría dado por la integral de ese producto de f por el elemental de tiempo entre t1 y t2. Y sería el área debajo de la curva que está de color naranja oscurecido. Como puede variar en forma complicada ese impulso, que lo estamos viendo, con el tiempo, es conveniente definir una fuerza promedio o media, que se puede considerar como una fuerza constante que dará el mismo impulso que la fuerza F, actuando durante el intervalo de tiempo que va de T1 a T2, que podríamos denominar delta T. Tal que el producto de esa fuerza media por la diferencia de tiempos, o sea, delta T, sería igual al impulso calculado como la integral bajo la gráfica. Lo que en el gráfico corresponde, esta fuerza media o esta área media, para calcular el impulso con la fuerza media, a la suma de las áreas debajo del gráfico, incluida A1 y A3 en color verde, cuya suma resultaría igual a el trozo A2 sobre la línea punteada. De nuestros conocimientos de estadística, sabemos que el valor medio de alguna variable se define como este valor dividido en el intervalo de tiempo delta t. O sea, que la fuerza media sería el impulso dividido en el intervalo de tiempo, que es la diferencia entre T2 menos T1. De ahí que el impulso sea igual a la fuerza media por ese delta T. Esta última expresión se la denomina aproximación del impulso, aunque supone que una de las fuerzas que actúan sobre la partícula lo hace en un intervalo muy corto de tiempo y es de magnitud mucho mayor que cualquier otra fuerza presente. Esta aproximación es muy útil cuando se trabaja con choque, evento en física que luego definiremos, donde las fuerzas son muy intensas y de muy corta duración. En este caso se le da el nombre de fuerzas impulsivas o de impacto. A manera de ejemplo, procederemos a resolver el ejercicio 8.10 del libro Física Universitaria de Szymanski, volumen 1, 13ª edición, que dice: el motor de un sistema de maniobras orbitales, OMS por sus siglas, del transbordador espacial, ejerce una fuerza de 26.700 newton por J, el vector unitario en el eje Y, durante 3,90 segundos, expulsando una masa insignificante de combustible en comparación con la masa de 96 kilos de la nave. A. ¿Qué impulso tiene la fuerza en el lapso de 3,90 segundos? Pregunta B. ¿Cómo cambia el momento lineal de la nave por ese impulso? C. ¿Y su velocidad? La pregunta D. ¿Por qué no podemos calcular el cambio resultante de la energía cinética del transbordador? El sistema de maniobras del transbordador espacial, o sea, OMS por sus siglas, es un sistema de motores de cohetes
de propulsante líquido hipergólico. El OMS consta de 2 cápsulas montadas en el fuselaje de popa del orbitador a cada lado del estabilizador vertical. Estas cápsulas también contienen el conjunto de motores del sistema de control de reacción, RCS, del orbitador. Tanto las cápsulas OMS como RCS queman monometilhidracina, MMH por sus siglas, como combustible oxidado con tetróxido de dinitrógeno, N2 o 4 por sus siglas. El conjunto de los 44 motores pequeños distribuidos en la superficie del transbordador permite usar el sistema de maniobras orbitales, o sea, el OMS, y del sistema de control a reacción, el RCS, para inserciones orbitales y modificaciones de la órbita. En la pregunta A, una vez visto este detalle, calculamos el impulso, que como vemos solo actúa una fuerza, una componente de la fuerza sobre el eje Y. O sea, la fuerza sería de 26.600 newton y el intervalo de tiempo 3,90 segundos. El producto nos estaría dando 1,04 por 10 a la 5 newton por segundo, unidades en las que se mide el impulso. En la parte B se nos pregunta cómo cambia el momento lineal de la nave por este impulso. Si bien en esta primera parte no hemos mencionado el momento lineal, por el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, sabemos que el impulso es igual a esa variación de cantidad de movimiento, momento lineal, que es el producto de la masa por la variación de velocidad. Este sería el mismo valor del impulso en coincidencia con el del cambio de momento lineal. En la parte C me preguntan por la velocidad, que la vamos a despejar, esa variación de velocidad, o cómo cambia, dice, esa velocidad, o sea, la variación de velocidad de esta igualdad. O sea, que pasaríamos la masa del orbitador dividiendo el impulso o la variación de momento lineal. Y nos quedaría 1,09 metros por segundo. La variación de la cantidad de movimiento la tenemos acá expresada, quedará también en otras unidades de medición como, si simplificamos el cuadrado acá con el segundo de arriba, kilogramos metros por segundo. La última pregunta dice, ¿por qué no podemos calcular el cambio resultante en la energía cinética del transbordador? Y no se puede hacer porque solo conocemos la variación de las rapideces y la energía cinética, que ya la conocemos, es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Nosotros conocemos cómo varía o cómo cambia la velocidad, pero no conocemos puntualmente la velocidad final y la velocidad inicial.